nuevamente a mi canal, mis estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre las razones trigonométricas. En clases pasadas habíamos estudiado un poco el teorema de Pitágoras y con ello pues algunos ejercicios del teorema. Algunas personas se preguntan por qué es importante el estudio de las razones trigonométricas. Y la respuesta es simple. El teorema de Pitágoras es un teorema que nosotros aplicamos para la solución de triángulos rectángulos. Si bien es cierto, solucionar un triángulo rectángulo no únicamente se limita a poder encontrar los lados de un triángulo, sino que también solucionar este tipo de triángulos significa poder buscar el valor de la medida de sus ángulos. Y es allí donde está un poco el tema o la restricción del teorema de Pitágoras. Pitágoras es un teorema que únicamente lo usamos para hallar los valores de las medidas de los lados del triángulo rectángulo, pero más no nos sirve para poder encontrar los valores de los ángulos de estos triángulos. Entonces, digamos que las razones trigonométricas vendrían a complementar un poco el trabajo de Pitágoras. Claro está que también con las razones trigonométricas nosotros podemos encontrar el valor de los lados de un triángulo rectángulo. Entonces digamos que es un complemento al teorema de Pitágoras. Para comenzar básicamente, pues nosotros tenemos que entender un poco sobre qué es un triángulo rectángulo. Ya en otras clases pues hemos venido trabajando de que los triángulos rectángulos son aquellos triángulos que tienen un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados. Si bien es cierto, estuvimos hablando un poco la semana pasada sobre este tipo de triángulos, podemos decir de que estos triángulos, ¿verdad?, poseen varias partes. Entre estas partes tenemos los catetos y tenemos la hipotenusa. Recordemos que los catetos, ¿verdad?, son estos dos lados pues, que voy a mostrar a continuación. Son estos lados que nosotros podemos ver aquí y que esos lados, ¿verdad?, son perpendiculares. Estos catetos que yo estoy mostrando aquí son perpendiculares y este lado, que es el lado más largo del triángulo rectángulo, es lo que nosotros le llamamos la hipotenusa. Entonces, aquí encontramos un poco de lo que estábamos hablando, el ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y aquí este ángulo alfa, lo voy a poner, este ángulo alfa que vemos aquí y este ángulo beta que vemos aquí son ángulos agudos. Y es aquí donde viene un poco el tema pues, de las razones trigonométricas. ¿Por qué? Porque las razones trigonométricas se centran en el estudio de estos dos ángulos que tengo aquí, que son ángulos agudos. Recordemos que en la clase pasada yo a ustedes les estuve diciendo que la suma de estos dos ángulos, o sea, del ángulo alfa más el ángulo beta, va a ser igual a 90 grados. ¿Por qué a 90 grados? Porque recordemos que ya aquí tenemos un ángulo de 90 grados, recordemos que aquí tenemos este ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y este 90 más este 90 que tenemos aquí serían 180. Y recordemos que él va a sumar este ángulo con este ángulo y este ángulo que tenemos acá, o sea, el ángulo recto más el ángulo alfa más el ángulo beta. Recordemos que la suma de los tres es 180 grados. Entonces, 90 más 90, 180. Entonces vemos que se cumple una de las propiedades principales de los triángulos, independientemente del tipo de triángulo que sea, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar que los ángulos internos de un triángulo suman 180. Adicionalmente, para recordar un poco, encontramos de que nosotros ubicábamos los lados del triángulo rectángulo. En este caso, nosotros tenemos el lado A, el lado B y el lado C. Entonces, con base a la ubicación de los lados, nosotros podemos ubicar los vértices de este triángulo, ¿verdad? Entonces, eso significa
que si en este caso yo tengo aquí, si yo en este caso tengo aquí el lado C, quiere decir que el vértice C lo voy a tener acá. Si aquí tengo el lado A, el vértice A lo voy a tener de este lado, y si aquí tengo el lado B, quiere decir que el vértice B lo tengo de este lado. Entonces, siguiendo este orden, entonces aquí puedo encontrar el lado C, perdón, el vértice C, aquí puedo encontrar el vértice B, perdón, el vértice A, y aquí puedo encontrar el vértice C. Recordemos que estos vértices yo siempre los represento con letras mayúsculas porque son puntos. Y recordemos que en la geometría los puntos siempre los represento con letras mayúsculas. Estas letras que ustedes están viendo aquí, pueden ser cualquiera. Obviamente, la letra o la letra minúscula del lado siempre debe coincidir con la letra que estoy utilizando para el vértice. Entonces, importante. Pero estas letras A, B, C, pueden poner ustedes las letras que ustedes quieran. Entonces, importante lo que hemos dicho hasta el momento. Triángulo rectángulo, un ángulo recto, dos ángulos agudos, ubicamos los vértices y dependiendo de cómo ubiquemos los vértices, así vamos ubicando los lados. Recordemos que el lado siempre es opuesto al vértice, entonces siempre, o en pocas palabras para entenderlo un poco mejor, miren que siempre está como enfrente, ¿verdad? Si yo tengo aquí a C, miren que el lado C está acá. Si yo tengo acá al vértice A, miren que mi lado A está enfrente. Y si yo tengo aquí el lado B. Bien, otra cosa para resaltar aquí, supremamente importante, y es, recordemos que los triángulos rectángulos tienen su hipotenusa y sus catetos. Uno de los catetos se llama opuestos y el otro se llama adyacentes. ¿Cómo nosotros podemos saber cuál es el cateto opuesto o cuál es el cateto adyacente? ¿O quién me determina el cateto opuesto o el cateto adyacente? Estos catetos me lo determinan estos dos ángulos que tengo. Dependiendo al ángulo que yo tome, así va a tomar el nombre este cateto y este cateto. Por ejemplo, si yo tomo como referencia el ángulo alfa, entonces voy a obtener que el cateto opuesto, el ángulo alfa, que es este que está acá arriba, mi cateto opuesto va a ser de lado B, ¿verdad? Y el cateto adyacente va a ser el lado A. Ahora bien, si mi ángulo o el ángulo que estoy tomando como de referencia es beta, entonces, ¿qué significa? Significa que mi cateto opuesto va a ser el lado A y mi cateto adyacente va a ser el lado B. O sea, muchachos, en pocas palabras, para poderlo entender un poco mejor, el cateto opuesto siempre lo encuentro enfrente al ángulo que he tomado como de referencia. O sea, si yo he tomado aquí el ángulo alfa, ¿cuál es el lado que está enfrente de alfa? El lado B. Quiere decir que el cateto opuesto va a ser B. Ahora, si yo he tomado a beta como el ángulo de referencia, ¿verdad? Para sacar mis razones trigonométricas, entonces el cateto opuesto va a ser el lado A. ¿Por qué? Porque está enfrente de este. ¿Ven? Y el cateto adyacente es justo el que está
debajo de ese ángulo, ¿verdad? Entonces, en este caso, alfa, miren, ¿quién está enfrente de alfa? B. Entonces, B es mi cateto opuesto. ¿Quién está debajo de alfa? O aquí al ladito de alfa, A. Es decir, que mi cateto adyacente es A. Lo mismo con beta. En este caso, beta, cateto opuesto, es A. El cateto adyacente es B. Entonces, esto lo tenemos que tener muy, pero muy claro, porque en el momento en que yo esté hallando las razones trigonométricas, entonces yo tengo que saber cuál es mi cateto opuesto y cuál es mi cateto adyacente. Entonces aquí, con esto, nosotros podemos identificar. Entonces, antes de sacar mis razones trigonométricas, primero tengo que identificar cuál es mi ángulo de referencia. Pero, ¿cuál es mi ángulo de referencia? El que el profesor te diga. El profesor te dice que es el ángulo alfa o el ángulo beta. ¿Será que estos dos señores pueden tomar otro nombre? Claro, pueden tomar otro nombre, pueden llamarse como ustedes quieran llamarlo. Lo importante es que lo tengamos identificado, ¿verdad? Y sepamos cuál es el ángulo que estamos tomando para poder estudiar o para poder sacar nuestras razones. Entonces, yendo a otro punto, pues podemos decir, ¿verdad?, ¿qué son las razones trigonométricas, básicamente? ¿Verdad? Las razones trigonométricas básicamente son las relaciones existentes entre los lados de un triángulo rectángulo. O sea, las razones trigonométricas es relacionar los lados del triángulo rectángulo teniendo en cuenta nuestro ángulo de referencia, ¿verdad? O el ángulo al cual nosotros hemos escogido, así como se los expliqué en la diapositiva pasada. Entonces, si en este caso yo tengo aquí esta representación en el plano cartesiano, ¿verdad? Aquí yo he trazado un punto en el origen, el cual he llamado O. He trazado un punto, ¿verdad? Un punto en el eje de las X, ¿verdad? S. Y he sacado, pues por decirlo aquí, una recta que coincide en el origen y luego, a partir del punto S, he trazado una paralela al eje de las Y. En la intersección entre la paralela con el eje de las Y y esta recta en el origen, lo he llamado un punto P de coordenadas X, Y. ¿Por qué de X, Y? Porque en este caso yo he declarado que la distancia que hay entre el punto O y el punto S es X. Y del punto S aquí al punto P lo he llamado Y. Esto, si ustedes se están dando cuenta, me ha formado un triángulo rectángulo. Y dentro de él, un ángulo alfa. Entonces, con base a eso, yo voy a declarar unas razones trigonométricas, ¿verdad? Aquí, vamos a representarlo aquí, mírenlo aquí, aquí tengo el ángulo alfa, ¿verdad? Que vendría siendo mi ángulo de referencia. Entonces, quiere decir que en este caso, si aquí yo tengo el ángulo alfa, entonces el lado que tengo enfrente, o sea, el lado Y que tengo acá, sería mi cateto opuesto. Y X vendría siendo mi cateto adyacente, ¿verdad? Y esta R que vemos aquí, que sería un radio, lo vamos a llamar hipotenusa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra primera razón trigonométrica? ¿Cuál es la primera razón trigonométrica que nosotros vamos a estudiar? Nuestra primera razón trigonométrica que vamos a estudiar es el seno. ¿Y qué es el seno? El seno es la relación que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Si en este caso mi ángulo o el ángulo que yo estoy teniendo en cuenta es el ángulo alfa, ¿quién es mi cateto opuesto? Mi cateto opuesto es Y, mírenlo aquí. Opuesto, Y, y la hipotenusa, ¿con quién la he representado? Con R. ¿Verdad? Mi segunda razón trigonométrica, coseno.
¿Qué es el coseno? El coseno es la relación existente entre el cateto adyacente y la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿quién es mi cateto adyacente? Según el ángulo alfa, es X. Es X. ¿Y quién es mi cateto, mi hipotenusa? Es R. Por último, tengo a la tangente. La tangente es la relación existente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. En este caso, ¿quién es mi cateto opuesto? Bien. ¿Y quién es el cateto adyacente? Es X. Bien. Entonces, aprendiendo estas tres primeras, ya yo puedo sacar las otras tres. Recordemos de que son 6 razones trigonométricas, ¿verdad? Entonces, la primera, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. La segunda, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. La tercera, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, las otras tres son llamadas razones trigonométricas recíprocas o inversas, ¿verdad? Así, la cosecante, que es esta primera que tengo aquí, esta que les estoy mostrando, es la inversa al seno. Entonces, como el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, entonces la cosecante vendría a ser lo contrario al seno. O sea, la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La secante es la razón trigonométrica opuesta al coseno. Como el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces la secante vendría a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y por último, la cotangente, que es la inversa a la tangente. Como la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, entonces la cotangente vendría a ser el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. ¿Qué recomendación les doy yo? La recomendación que yo les doy a ustedes es identificar perfectamente estas tres, seno, coseno y tangente, y saber cuáles son las recíprocas de cada una. Porque ya yo sabiendo cuál es la recíproca del seno, lo único que tengo que hacer es intercambiar, en la cosecante, intercambiar los valores. En el coseno, sabiendo que es la secante, intercambio valores y ya tengo la razón trigonométrica de la secante para ese triángulo. Y la de la tangente, que es cotangente, intercambiar los valores. Y aquí voy viendo exactamente el valor de la cotangente. Entonces, en un próximo video vamos a hacer unos ejercicios en donde vamos a aplicar el trabajo de las razones trigonométricas. Espero que les haya gustado este video y los invito a suscribirse a mi canal. Que tengan muy